Fíjense, es una rastra nomás, el cual el tractor está estirándolo nomás. No está accionado por el motor del tractor el implemento. ¿De acuerdo? El otro me dice, accionada, este gráfico está al revés por si acaso, ¿seguros? Esta es una sembradorita, ¿verdad? Una sembradorita que puede estar accionado por el accionar de la ruedita o puede estar accionado por la toma de fuerza. ¿Ya? Pero, ¿ya? Accionada por la rueda para mí sería esta. Y la otra que es accionada por el mismo tractor que está cosechando. ¿Ya? ¿Por qué está accionado este? Por la toma de fuerza. ¿De acuerdo? Está accionado por el mismo tractor y está botándolo más de paso a su tolva del otro tractor, ¿verdad? Eso está más o menos de esa manera, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Alguna curiosidad? Aquí, potencia y tipos de tractores. En el mes de febrero les había mostrado unos tractores bastante grandes, pequeños, motocultores. Si no me acuerdo bien, habían tractores de 280, 300 caballos de fuerza, ¿verdad? ¿Se recuerdan? ¿Sí? Entonces aquí me dice, la potencia de un tractor se mide mediante un dinamómetro. ¿Qué es un dinamómetro? Una máquina ¿Alguien? para medir, una máquina para medir las revoluciones del motor. En el Tecno habrá. Sí hay. Ahí tenemos uno en el rincón, ¿no? Donde están los elevadores. Tal vez han entrado ustedes ahí. Sí, pero no la han ¿Han- dado utilidad. ¿Cómo? No lo han hecho funcionar. Ah, no, no han hecho funcionar. No. Ese, por ejemplo, es un dinamómetro hidráulico electrónico. ¿Ya? Hay otros, ese nos sirve para medir la potencia de cualquier máquina, ¿no? El tractor, de igual manera, se mide con ese dispositivo, con un dinamómetro, el cual nos va a servir para ver con cuánto de potencia está, con cuánto de fuerza de torque está, ¿ya? Cada motor ya va a variar dependiendo de la velocidad del régimen de funcionamiento, ¿sí? A mayor revoluciones por minuto se supone que va a tener mayor potencia. Los tractores, ¿a cuánto será su baja revolución de un tractor? ¿Alguna idea? O es igual que un vehículo, un taxi, por ejemplo. No. ¿Cuánto es su mínima del taxi? 1300. 700, 650. 700 a 800, ¿no? Ahí sí está su rango, entre 700 y 800, la mayoría. Y de un camión Volvo, 200. su régimen es menor porque es de mayor fuerza, ¿verdad? Entonces, como los tractores también son de gran potencia, su régimen de giro, su RPM también es menor, ¿ya? Pero tiene mayor fuerza, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, de igual manera, ya en estos tienen su potencia también, ¿verdad? Y aquí me dice, la potencia existe en los motocultores. Todos conocemos los motocultores aquí en Cochabamba, hay varios, ¿sí? Hay de 12 caballos, de 15, de 18, esos son los tractorcitos pequeños, los motocultorcitos. Tractores medianos, de 71 a 115 caballos vapor. Estamos hablando de los tractores pequeñitos, no más todavía. ¿Ya? Con cilindradas de entre 3.000 a 4.500 centímetros cúbicos. El motor de 3 a 4 cilindros y con pesos en vacío de 4.000 a 5.000 kilogramos. Tractores grandes, aquí en Cochabamba muy poco tenemos, de 166 a 250 caballos vapor, con motores en su mayoría de 6 cilindros y un cubicaje de 4.000 a 6.000 centímetros cúbicos. ¿Sí? ¿Alguna curiosidad ahí? No,
Ya. Y por último nos dice los de alta potencia, ¿ya? Que son los de labranza para grandes áreas, por ejemplo, los tractores articulados. Aquí en Cochabamba no he visto yo un tractor articulado agrícola, por si acaso, estaba hablando de tractores agrícolas. No sé si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de ver un tractor articulado aquí en Cochabamba. ¿A qué llamamos articulado? ¿Alguna idea? ¿Alguna idea de qué es tractor articulado? No. En maquinaria pesada hay tractores que se doblan en dos, ¿verdad? O sea, para dirigir, casi del medio se dobla, todito la mitad. ¿Sí? Ese es un tractor articulado, ¿de acuerdo? En agrícola, aquí en Cochabamba no he visto, pero en Santa Cruz supongo que existe, porque allá producen gran cantidad de... Y habíamos visto en el video en el mes de febrero, ya hace mucho tiempo también, ¿verdad? Y posiblemente no se acuerda. Está claro esta parte, que existen tractores de menos de 18 caballos, o sea, los motocultores, les decía que existen desde 12 caballos, ¿sí? Hasta los de 250 caballos, que son los tractores ya grandes, y los tractores articulados que pueden ser de mayor potencia. ¿Está claro? ¿Alguna curiosidad? ¿Alguna curiosidad hasta ahí? ¿Se han cansado? Ninguno. ¿Cómo se van a cansar tan rápido? La edad que afecta, profe. ¿Ah? Ya. Ahora, vamos a hablar de la potencia y tipos de rodado. Ya habíamos hablado de la potencia, ¿no? Se mide mediante, sí, existen tractores. Ahora nos vamos a tipos de rodado. Generalmente, rodado decimos el que nos va a permitir hacer que vaya a trabajar mi tractor, ¿no? Que vaya a hacer su objetivo, a moverse. Como hemos dicho que es el automóvil es porque se mueve por sí solo. Pero no es tan así, ¿no? El motor, si no existiera motor, no existiera movimiento, ¿verdad? Y la rueda es el que va a hacer el nexo entre la máquina y el suelo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, ¿verdad? ¿Qué tipos tenemos? Tipos de rodado. Tenemos los del tipo cadenas u origa o también llamado oruga, los tractores de neumáticos y los tractores semi-oruga. ¿Sí? Entonces, empezamos por los de oruga. ¿Qué son las orugas? Las orugas forman parte de un cinturón flexible con un conjunto de eslabones rígidos unidos unos a otros fuertemente. Los eslabones ayudan al vehículo a distribuir el peso en una superficie mayor. Entonces, aquí estamos viendo los dos tractores. El de orugas. Aquí estamos viendo la oruga. En muchos de los casos puede ser de un material no ferroso, ¿ya? Pero la mayoría son ferrosos, por si acaso. En este caso no es ferroso, ¿verdad? ¿Sí? Y aquí me dice que es un conjunto de eslabones. ¿Qué serán los eslabones? ¿Quién me puede decir qué es eslabón? ¿Alguien me puede decir qué es eslabón? ¿Alguien me puede decir qué es eslabón? No, profe, ¿nos podría explicar? Nadie. De los 14, nadie.
Nada. A ver, ¿quién conoce la cadena? Todos. Profe, un eslabón sería un conjunto de anillos que forman una cadena. Más o menos parecido a eso. Por ejemplo, la cadena de la bicicleta, lo más sencillo que conocemos. Todos conocemos la cadena de la bicicleta. Sí. Y para que gire, tenemos la estrella y la catalina, ¿verdad? ¿Sí? Nos ubicamos. Sí. La cadena tiene uniones entre dos, ¿cómo les digo ahora? Pareciera ser una especie de candado, un pasador y al medio tiene un rodillo. ¿Se ubican? Se ubican en este sector, por ejemplo, este es de goma. En este otro caso, por ejemplo, si nosotros vemos, no es como el otro. Aquí existe un eslabón, aquí existe un pasador, en este otro sector otro pasador que está unido para formar la cadena. ¿Está claro? En nuestras bicicletas, por ejemplo, tenemos el pasador, tenemos su rodillo y tenemos esa especie como 8, ¿verdad? Y es varios de esos que va formando nuestra cadenita. ¿Está claro? No sé si me dejan entender. Sí. Sí, profe, está bien. Si tenemos oportunidad, ustedes, una cadena vieja que está botada en la casa, podemos esmerirarlo la puntita donde está sujeto y vamos a sacar sus eslaboncitos. ¿De acuerdo? ¿Sí? Está claro, ¿no? Esta parte, los eslabones, entonces, es una especie de rodamientitos en sí. ¿De acuerdo? Que están unidos unos a otros. ¿Ya? ¿Está claro? Entonces, esta otra parte. Los eslabones ayudan al vehículo a distribuir el peso en una superficie mayor. ¿A esto a qué se refiere? Aquí, en el tractor rojo. Su punto de apoyo, ¿dónde está? Está en la parte trasera, justamente en unos, bueno, para mí, viéndole al tractor sería casi unos 60 centímetros por unos 30. ¿Sí? En la parte trasera. En la parte delantera sería unos 20 por 30 centímetros que está apoyando la llanta. ¿Sí? El peso total del tractor se está apoyando simplemente en 2 puntos. ¿Hay compactación o no hay compactación? Seguramente que sí. Mientras que en este otro lado vemos un equipo más pesado que el rojo, pero la compactación va a ser menor. ¿Por qué? Porque todo el peso va a estar distribuido en todo este sector. Estoy hablando de 2 metros, bueno, me estoy imaginando que son 2 metros por unos 50 centímetros de ancho. Entonces, ¿en cuál de ellos el peso afecta más al suelo? ¿En el rojo o el verde? El verde. No, pues. Afecta más esto, John. ¿Cuál de ellos va a pisar más? Es como si alguien me dijera a mí, por ejemplo, eh, yo me pongo, está puro fango aquí en mi piso y quiero pasar 5 metros. ¿Qué pongo para que no se hunda mi pie? Una tabla, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque mi peso va a estar distribuyéndose en toda esa mi tabla. ¿Sí? Que si yo estuviera simplemente con botas, por decirles, mi pie va a lograr entrar. Es como el caso de cuando están haciendo esquí. ¿Cómo hacen el esquí? Se ponen unas tablas largas, la persona se sube sobre la tabla y va a ir deslizándose gracias a esa tabla para deslizarse. ¿Se entiende? En el tractor verde, hay más espacio para que se apoye y así no compacte. Además, su agarre va a ser mucho mejor. ¿Sí? Mientras que en el tractor rojo, el apoyo que tiene al suelo es, voy a decir que es hasta 50 veces más pequeño, ¿verdad? Que el tractor verde. Entonces, ¿cuál de ellos tiene más facilidad de entrarse adentro?
El rojo, Ojo, ojo, profe. rojo, ¿no ve? Por eso me dice aquí que los eslabones ayudan al vehículo a distribuir el peso en una superficie mayor. A eso se refiere en ese pequeño párrafo de los tipos de tractor de cadenas u orugas. ¿Sí? Mientras que el tractor de neumáticos generalmente ahora son neumáticos radiales para que tengan baja carga, o sea, de menor inflado. Que decir, la estructura de la carcasa radial aumenta la longitud de la huella del neumático en un suelo, el ancho aumenta la superficie de contacto neumático-suelo, se reduce la compactación y se mejora la adherencia. Aquí me está hablando de neumáticos radiales. ¿Y el otro cuál será? Aquí veo, están con la pantalla, ¿no? Sí. ¿Se ve? Tipos de llantas de los tractores agrícolas. El de la izquierda me dice cuerdas en diagonal. El de la derecha me dice cuerdas radiales. Ahora, no sé si logran detectar, por si acaso, vamos a llegar aquí, las llantas diagonales, su estructura está formada por capas de hilos orientadas entre 40 y 45 grados. Mientras que las radiales, me dice, sus llantas unen el elemento clave para formar el funcionamiento de los tractores son las llantas, unen al suelo con el terreno y poder ejercer la potencia de tracción que permite el tractor. ¿Qué diferencia tenemos entonces? En este otro caso, la forma que está colocado los hilos es diferente a esta. ¿Se dan cuenta? En el gráfico no logramos ver. Si ustedes lo van a ampliar, van a ver que está a 45 grados. ¿Sí? Mientras que el otro tiene envuelto el radial. ¿Ya? ¿Está claro? El convencional o el diagonal necesitamos inflar fuertemente para que trabaje, mientras que el radial puede tener menor inflado y la superficie aumenta. ¿Está claro? Un poquito eso está en este sector que estamos hablando, en este sector, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, Sí, la mayoría de las llantas de los tractores son radiales. ¿Eso para qué? Para que el inflado sea menor y tengamos mayor ancho de contacto con el suelo y se compacte menos el suelo. ¿Está claro? ¿Sí? Sí. ¿Alguna curiosidad? Tractor semioruga. Como vemos en el gráfico, las llantas delanteras, las directrices se siguen manteniéndose como eran, simplemente que la parte trasera tiene una oruga. ¿Sí? Entonces, a este se lo llama tractor semi-oruga. ¿Ya? Eso se vuelve un tractor de todoterreno que puede estar en lugares más, más blandos, ¿verdad? ¿Sí? No sé si hay alguna curiosidad. Ninguna, profe. Ahora nos vamos al de los neumáticos o a las gomas. ¿Qué tiempo hayamos pasado? 1 hora, ¿no? ¿Se han cansado? No. No, entonces continuamos. ¿Hasta qué hora vamos a estar? Un poco. ¿Ah? ¿Un poco se han cansado? Ya. Inicialmente, en cuanto a la carga de los neumáticos, hace rato habíamos dicho que los neumáticos son el nexo entre ¿qué hemos dicho? Entre el motor y el piso, ¿verdad? Para que haya una mejor adherencia, para que pueda desplazarse, todo eso es el nexo
entre la máquina y el suelo, ¿verdad? Más o menos, ahora me dice, el neumático tiene que ser capaz de transmitir el par de las ruedas al suelo. ¿Qué es el par? ¿Alguna idea? ¿Qué es el par? ¿Alguna idea? ¿No hay idea? ¿Qué es el par? Más o menos la fuerza, ¿ve? ¿Ya? ¿Hay algo? Aquí me dicen, fíjense, hay una pequeña palanca, ¿no? Desde aquí hasta el piso. Cuando han hablado de torcómetro, por ejemplo, ¿a qué par vamos a apretar? ¿A cuánto vamos a apretar? De ahí viene. La fuerza. Cuanto más grande sea el tractor, mayor fuerza, ¿verdad? Es como en el caso del torcómetro. Si me dan un torcómetro chiquito y me dicen aprieta a 100 libras, chiquito el aparatito ese, el torcómetro, ¿será que voy a hacerlo fácil? Voy a sufrir. Y si yo tengo un barrote más largo, un torcómetro más grande, voy a tener mayor par, mayor fuerza, mayor torque. A eso se refiere, ¿ya? Para transmitir el par de fuerza, la fuerza de la llanta hacia el piso, o sea, la fuerza de mi motor al piso, ¿ya? Entonces el neumático tiene que ser capaz de transmitir esa fuerza de las ruedas al suelo para generar la mayor fuerza de tracción posible a la par que minimizar la compactación del suelo. Entonces, cuando nosotros vemos tractores con llantas, ¿qué te digo? De 2 metros fácil, ¿no? ¿Ya? Entonces, tiene que tener esa capacidad de no dañarse mi llanta. Tiene que ser robusta, en otras palabras, para transmitir toda esa fuerza. Si hemos hablado de 240 caballos de fuerza del tractor, 250 caballos de fuerza. ¿Sí? Entonces, para poder transmitir esa fuerza, tiene que tener también pues esa capacidad, ¿verdad? Tiene que poder transmitir. Además, tiene que minimizar la compactación del suelo, o sea, tiene que tener mayor espacio para poder conectarse con el suelo. Como regla general, hay que usar la menor presión posible. Hace rato les decía, las llantas de sus taxis, ¿a cuánto cargan la presión de la llanta, del aire? 35, 40. 35, cuando está hablando de mi taxi. Y del tractor, les había mostrado en esos videos, ¿ya? Que la carga es menor, ¿sí? Eso para que tenga mi llanta, mayor superficie de contacto. ¿Está claro? Con la finalidad de que se reduzca la presión transmitida al suelo, una técnica práctica y sencilla para ajustar la presión de inflado del neumático es ubicar la máquina sobre un suelo firme y plano. Una vez posicionado, verificar que de todos los tacos que se encuentren apoyados sobre el suelo, el taco que se encuentre más centrado respecto al eje de la rueda se eleve en su extremo exterior unos 8 milímetros respecto al piso. Aquí me está mostrando 1, 2, 3, 4, ¿no? Corte transversal, me dice, para ver que cuando está mi tractor apoyando, debe de existir 8 milímetros de separación entre el piso y el taco de mi llanta. ¿Se entiende? ¿Sí? No tiene que estar, por ejemplo, como en el segundo, subinflado, o sea, no está inflado, está apoyándose totalmente en sus extremos. Entonces necesitaría inflar. ¿Sí? El tercero estaría inflado óptimo. ¿Qué quiere decir? Que aquí tenemos un espacio de 8 milímetros. ¿Sí? Y el otro que está muy inflado,
está apoyando más la parte central nomás que los laterales. Entonces, en este caso estaría muy inflado. En ambos casos, en el que está inflado óptimamente, el espacio de apoyo es, pues, no voy a decir muy chiquito como el que está muy inflado, tampoco medianamente como el que está subinflado. ¿Está claro? Ahora, nosotros hemos dicho que las llantas del tractor no es, generalmente, ustedes han visto que tienen los tractores una especie de sobrearo en el aro mismo, ¿verdad? Y eso hemos dicho que se llamaba, ¿qué cosa hemos dicho? Ahorita no me acuerdo. A ver, ¿alguna idea? ¿Estito qué se llama? Lo estoy mostrando en el gráfico en la parte delantera del tractor. ¿Qué se llama esto? Las aspo, ve algo ahí, creo. Aquí no tiene. Aquí tiene. ¿Qué se llama? Lastres. Sí, lastras, bro. Lastras. Las lastras son los contrapesos. Sabemos que nuestro tractor trabaja, en este caso, simplemente con el peso que está, pues nada más. Tiene ¿qué se llama? Ballestas, amortiguadores, no tiene nada, ¿verdad? Entonces, para que no rebote mucho, preferible es colocar las lastres, además para que no patine. De igual manera, este también es la lastra, ¿verdad? Aquí, en muchos casos, en este tiene, en otros es vacío, como en este otro caso, fíjense, este es vacío, ¿ya? Entonces, estas, como no tiene contrapeso, no tiene lastre, preferible es cargarle de agua, ¿sí? Hemos dicho, con la boquilla hacia arriba, llenarle agua del grifo, pero tenemos que llenarle hasta donde está, y eso es 75% del total, ¿ya? Y estito nomás es el aire, ¿ya? Por eso que tiene que ser lo menor posible. Y para poder decir que 30 libras, 40 libras, 10 libras, nada que ver, ¿no? Podemos hacer lo más sencillo es ponerle una parte plana. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Qué es la trocha? Antecitos, ¿alguna curiosidad, Aishito? ¿Alguna pregunta? Ya, se han cansado. Vamos a quedar en la trocha. ¿Ya? Nos vamos a ver no vernos, sino vamos a continuar la próxima clase. Ahí ya vamos a ver con algo de evaluación. Se les ha enviado documentos, ¿sí? 2 textos son. También están agarrando esta diapositiva. Entonces, vamos a intentar poner la realidad donde vivimos de los tractores y con todo lo que hablamos. ¿De acuerdo? ¿Sí? Sí. Entonces, aquí vamos a suspender, ¿de acuerdo? Está bien, profe. Sí, ¿no ve? Híjole, ya ha sido 11 menos cuarto. Hay que ir a desayunar, ¿no? Sí, bueno, desayunar. Ya, se van Hay a que ir a cuidar, laburar, jóvenes. profe, a laburar. No, pues, papá, hay que ir a trabajar, ¿no? Se van a cuidar, no van a salir mucho a la calle. ¿Listo? Hay que cuidarse, hay que tenerle miedo a esta enfermedad. ¿De Igualmente, acuerdo? igualmente.